Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 2 de este primer libro de la trilogía, titulado La Sombra del Pasado. Este capítulo también lo voy a dividir en dos partes, dada la longitud que tienen estos capítulos. Y yo he de decir, porque lo estuve leyendo todo por encima otra vez para estar acomodando las imágenes y todo esto, he de decir que este capítulo es muy bueno. Este capítulo te sienta las bases de todo lo que va a ocurrir en la obra. Este capítulo te presenta el problema principal, porque hasta ahora hemos visto un poco de contexto sobre la comarca, sobre los hobbits, y bueno, vimos también cuando Bilbo se iba de su fiesta de cumpleaños y cuando le deja el anillo mágico a Frodo, pero hasta ahí era un anillo mágico más que Bilbo había ganado. En este capítulo vamos a ver qué ocurre. Así que vamos a empezar, no sin antes mencionar que estoy leyendo esto también en directo, lo hago por medio de Twitch, el link está en la descripción de todos mis videos. Si les gusta este contenido, les pediría que por favor lo compartieran, que al menos le dieran me gusta, que dejaran comentarios, dado que El Señor de los Anillos en el canal es algo muy de nicho. O sea, si Overlord ya es de nicho, El Señor de los Anillos es para unos poquitos más. Entonces estaría bien que de pronto gente que le gustara esta obra y le gustaría escucharla narrada, el algoritmo se lo sugiriera, a ver si estos capítulos, bueno, estos videos cogen un poquito más de vistas. Pero bueno, no pasa nada, esta obra la estoy leyendo porque me encanta. Así que vamos a comenzar. Capítulo 2, parte 1. La sombra del pasado. La charla no decreció ni en 9 ni en 99 días. La segunda desaparición del señor Bilbo Bolsón se discutió en Hobbiton y en verdad en toda la comarca durante un año y un día, y se recordó todavía mucho más. Llegó a ser uno de esos cuentos que cuentan los abuelos para los niños hobbits, y al fin el loco Bolsón, que tenía la costumbre de desaparecer con una detonación y un relámpago para reaparecer con sacos repletos de oro y alhajas, se convirtió en un personaje legendario que continuó viviendo cuando ya los hechos verdaderos se habían olvidado del todo. Pero entre tanto, la opinión general en la vecindad era que Bilbo, conocido ya como un poco chiflado, se había vuelto al fin completamente loco y había escapado al mundo desconocido. Allí, sin duda habría caído en un estanque o en un río, encontrando un fin trágico, aunque nada prematuro. La culpa recayó casi todo sobre Gandalf. Si por lo menos ese maldito mago lo dejara tranquilo, quizá el joven Frodo se enderezara, llegando a tener un poco de buen sentido hobbit, decían. Y aparentemente el mago lo dejó tranquilo, y el joven Frodo se enderezó, pero el desarrollo del sentido hobbit no era demasiado visible. En efecto, pronto se ganó fama de extravagante, como Bilbo. Rehusó guardar duelo, y al año siguiente dio una fiesta en honor del 112º cumpleaños de Bilbo, que llamó la fiesta de 112 libras de peso. Estuvieron lejos de ese número, solo 20 invitados y varios banquetes, en los que llovió bebida y nevó comida, como dicen los hobbits. Algunos se escandalizaron bastante, pero Frodo siguió celebrando el cumpleaños de Bilbo, año tras año, hasta que al fin todos se acostumbraron. Frodo decía que no creía que Bilbo hubiera muerto. Cuando le preguntaban, ¿dónde está entonces?, se encogía de hombros. Vivía solo, como había vivido Bilbo, pero tenía muchos buenos amigos, especialmente entre los hobbits más jóvenes, casi todos descendientes del viejo Tuk, que de niños habían simpatizado con Bilbo, dentro y fuera de Bolsón Cerrado. Entre ellos estaban Folco Bofin y Fredegar Bolger, pero sus amigos íntimos eran Peregrin Took, llamado comúnmente Pippin, y Merry Brandigamo, cuyo nombre verdadero, muy poco recordado, era Meriadoc. Frodo correteaba con ellos por la comarca, pero más a menudo vagabundeaba solo, asombrando a la gente razonable, pues lo vieron muchas veces lejos de la casa, caminando por las lomas y los bosques, a la luz de las estrellas. Merry y Pippin sospechaban que visitaba de vez en cuando a los elfos, continuando la costumbre de Bilbo.
A medida que el tiempo pasaba, la gente comenzó a notar que también Frodo se conservaba bien. Exteriormente tenía la apariencia de un hobbit robusto y enérgico que apenas había sobrepasado la veintena. Algunos tienen suerte en todo, decían, pero cuando Frodo se acercó a los 50 años, edad comúnmente más sobria, la cosa empezó a parecerles rara. El mismo Frodo, pasada la primera conmoción, encontró bastante agradable ser su propio amo y el señor Bolsón de Bolsón Cerrado. Durante algunos años fue feliz y no se preocupó mucho por el futuro, pero el remordimiento, no del todo consciente de no haber seguido a Bilbo, continuaba creciendo en él. Se descubrió a veces, especialmente en el otoño, pensando en tierras salvajes y unas montañas extrañas que nunca había visto se le aparecieron en sueños. Quizá algún día cruzaré el río, comenzó a decirse, a lo que la otra mitad de la mente le respondía siempre, todavía no. Así continuó hasta que pasó los 40 y se acercó a su 50º cumpleaños. 50 era un número algo significativo o temible. En todo caso, a esa edad le había ocurrido a Bilbo aquella aventura. Frodo comenzó a sentirse intranquilo, y los viejos caminos le parecían ahora demasiado trillados. Estudiaba los mapas y pensaba en lo que habría más allá. Los mapas hechos en la comarca mostraban en su mayoría espacios blancos, fuera de las fronteras. Frodo se acostumbró a vagabundear por campos lejanos, casi siempre solo, por lo que Merry y otros amigos lo observaban con inquietud. A menudo se lo veía paseando y hablando con extraños caminantes que en ese tiempo comenzaban a aparecer en la comarca. Había rumores de cosas extrañas que ocurrían en el mundo exterior, y como Gandalf no había aparecido ni había enviado ningún mensaje desde hacía años, Frodo andaba siempre en busca de noticias. Los elfos, a quienes se veía muy raramente en la comarca, cruzaban los bosques hacia el oeste al atardecer, pasaban y no volvían, meneaban la cabeza y se iban cantando tristemente en voz baja. Había, en cambio, un número insólito de enanos. El gran camino del oeste corría a través de la comarca, cruzando el puente del Brandivino, y los enanos tomaban de cuando en cuando esa ruta. Eran la principal fuente de noticias de los hobbits acerca de las regiones distantes si querían tener alguna noticia. Por lo general los viajeros decían poco y los hobbits no preguntaban mucho, pero ahora Frodo se encontraba a menudo con enanos de distintas clases que venían de las tierras del sur. Estaban preocupados, y algunos hablaban en voz baja del enemigo y de la tierra de Mordor. Los hobbits solo conocían ese nombre por leyendas del oscuro pasado, como una sombra recordada apenas, aunque ominosa e inquietante. Parecía que el poder maléfico había desaparecido del Bosque Negro gracias a la intervención del concilio, pero solo para reaparecer con poder todavía mayor en las viejas fortificaciones de Mordor. Se decía que la Torre Oscura había sido reedificada. Desde allí se extendía el poder a lo largo y a lo ancho, y en el lejano oeste y en el sur había guerras y crecía el temor. Los orcos se multiplicaban de nuevo en las montañas, los trolls estaban en todas partes, ya no eran tontos, sino astutos, y traían armas terribles. Y también se hablaba de criaturas todavía más espantosas, pero que no tenían nombre. Poco de esto llegó a oídos de los hobbits comunes, como es natural, pero hasta los más sordos y los más sedentarios comenzaron a oír cuentos extraños, y aquellos cuyas ocupaciones los llevaban a las fronteras del país veían cosas curiosas. Las conversaciones en El Dragón Verde, en Del Agua, una tarde de primavera, en el 50º año de Frodo, demostraron que esos rumores habían llegado al corazón mismo de la comarca, aunque la mayoría de los hobbits se los tomaran a risa. Sam Gamgee estaba sentado en un rincón cerca del fuego, de frente a Ted Arenas, el hijo del molinero, y varios rústicos jóvenes escuchaban la conversación. «Se oyen cosas extrañas en estos días», dijo Sam. «Ah», dijo Ted, «las oyes si escuchas, pero para escuchar cuentos de vieja y leyendas infantiles me quedo en mi casa». «Sin duda», replicó Sam, «y te diré que en algunos de esos cuentos hay más verdad de lo que crees. De cualquier modo, ¿quién inventó las historias? Toma el caso de los dragones». «No, gracias», dijo Ted, «no lo haré.
Oí hablar en otro tiempo cuando era más joven, pero no hay razón para creer en dragones ahora. Hay un solo dragón en del agua, y es el dragón verde. Concluyó y todos se rieron. Bien, dijo Sam riéndose con los demás. Pero, ¿qué me cuentas de esos hombres árboles? Esos gigantes, como quizá los llames. Dicen que vieron a uno mayor que un árbol más allá de los páramos del norte, no hace mucho tiempo. ¿Quiénes lo vieron? Mi primo Hal, por ejemplo, trabajaba para el señor Boffin en Sobremonte y subió a la Cuaderna del Norte a cazar. Él vio uno. Dice que lo vio, quizás. Tu Hal siempre dice que ve cosas y quizá vea lo que no hay. Pero este era del tamaño de un olmo y caminaba dando zancadas de 7 yardas como si fuesen apenas un palmo. Entonces te apuesto a que no era un palmo. Lo que vio era un olmo, lo más probable. Pero este caminaba y no hay olmos en los páramos del norte. Entonces no vio ninguno, dijo Ted. Se oyeron risas y aplausos. La audiencia parecía pensar que Ted se había apuntado un tanto. De cualquier modo, replicó Sam, no puedes negar que otros además de Hal han visto a gentes extrañas cruzando la comarca. Cruzando, sí, no lo olvides. Hay muchos que fueron detenidos en la frontera. Los fronteros no estuvieron nunca tan activos. He oído decir que los elfos se mudan al oeste. Dicen que van hacia los puertos, más allá de las Torres Blancas. Sam hizo un vago ademán con los brazos. Ni él ni ningún otro sabía a qué distancia se encontraba el mar, más allá de los límites occidentales de la comarca, pasando las viejas torres. Pero una antigua tradición decía que en esa dirección, muy lejos, estaban los puertos grises, donde a veces los barcos de los elfos se hacían a la mar para no volver. Navegan, navegan, navegan por el mar, se van al oeste y nos abandonan, dijo Sam canturreando las palabras, sacudiendo la cabeza triste y solemnemente. Pero Ted rió. Bueno, eso no es nada nuevo, si crees en las viejas fábulas. No veo que puede importarnos. Déjalos que naveguen, pero te aseguro que tú nunca los viste navegar, ni ningún otro de la comarca. Bueno, no sé, dijo Sam pensativo. Creía haber visto una vez un elfo en los bosques y todavía esperaba que algún día viera más. De todas las leyendas que había oído en sus primeros años, algunos fragmentos de cuentos y relatos recordados a medias que contaban los hobbits sobre los elfos siempre lo habían impresionado de un modo muy profundo. Hay algunos, aún en aquellos lugares, que conocen a la hermosa gente de quienes obtienen noticias, dijo. Además, ahí está el señor Bolsón, para quien yo trabajo. Me contó que los elfos salían a navegar y él algo sabe sobre elfos, y el viejo señor Bilbo sabía aún más. Son muchas las charlas que tuve con él cuando era niño. ¡Oh! Los dos están chiflados, dijo Ted. Al menos el viejo Bilbo estaba chiflado, y Frodo va en camino de estarlo. Si esa es la fuente de tus noticias, nunca llegarás muy lejos. Pues bien, amigos, me voy a casa. ¡A vuestra salud! Apuró el vaso y se fue ruidosamente. Sam se quedó sentado y no dijo nada más. Tenía tantas cosas en qué pensar. Por una parte, había muchísimo que hacer en el jardín de Bolsón Cerrado. Al día siguiente tendría una jornada de mucho trabajo, si el tiempo mejoraba. La hierba crecía rápidamente, pero no era el cuidado del jardín lo que preocupaba a Sam. Al cabo de un rato, suspiró, se levantó y se fue. Era a comienzos de abril y el cielo aclaraba ahora, luego de un copioso chaparrón. El sol se había puesto y una tarde fría y pálida desaparecía poco a poco fundiéndose en la noche. Sam regresó bajo las primeras estrellas, cruzó Hobbiton y fue colina arriba, silbando suave y pensativamente. Gandalf reapareció justamente entonces, al cabo de una larga ausencia. Había estado fuera 3 años, luego del banquete. Después visitó brevemente a Frodo y partió una vez más. Durante 1 o 2 años había vuelto bastante a menudo. Llegaba inesperadamente de noche y partía sin aviso antes del alba. No hablaba de sus viajes y ocupaciones, y le interesaban sobre todo los pequeños acontecimientos relacionados con la salud y las actividades de Frodo. De pronto, las visitas se interrumpieron. Y hacía ya casi 9 años que Frodo no veía ni oía a Gandalf. Comenzaba a pensar que el mago no volvería, y que habría perdido todo interés en los hobbits. Pero aquella tarde, mientras Sam regresaba caminando y la luz del crepúsculo se apagaba poco a poco, Frodo oyó en la ventana del estudio un golpe familiar. Sorprendido y encantado,
dio la bienvenida al viejo amigo. Se observaron un instante. «Todo bien, ¿no?», preguntó Gandalf. «Estás siempre igual, Frodo». «Lo mismo que tú», replicó Frodo, aunque le parecía que Gandalf estaba más viejo y agobiado. Le pidió noticias de él mismo y el ancho mundo, y pronto estuvieron metidos en una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, luego de un desayuno tardío, el mago se sentó junto a la ventana abierta del estudio. Un fuego brillante ardía en el hogar, aunque el sol era cálido y el viento soplaba del sur. Todo parecía fresco. El verde nuevo de la primavera asomaba en los campos y en las yemas de los árboles. Gandalf recordaba otra primavera, unos 80 años atrás, cuando Bilbo había partido de Bolsón Cerrado sin llevarse ni siquiera un pañuelo. El mago tenía el cabello más blanco ahora, y la barba y las cejas quizás más largas, y la cara más marcada por las preocupaciones y la experiencia. Pero los ojos le brillaban como siempre, y fumaba haciendo anillos de humo con el vigor y el placer de antaño. Fumaba ahora en silencio, y Frodo estaba allí sentado y muy quieto, ensimismado. Aún a la luz de la mañana sentía la sombra oscura de las noticias que Gandalf había traído. Al fin, quebró el silencio. «Gandalf, anoche empezaste a contarme cosas extrañas sobre mi anillo», dijo, «y enseguida callaste diciendo que tales asuntos era mejor ventilarlos a la luz del día. ¿No piensas que sería mejor terminar la conversación ahora? Me has dicho que el anillo es peligroso, mucho más peligroso de lo que creo. ¿En qué sentido?» «En muchos sentidos», respondió el mago. «Es mucho más poderoso de lo que me atreví a pensar en un comienzo, tan poderoso que al final puede llegar a dominar a cualquier mortal que lo posea. El anillo lo poseería a él». En tiempos remotos fueron fabricados en Eregion muchos anillos de elfos, anillos mágicos como vosotros los llamáis. Eran, por supuesto, de varias clases, algunos más poderosos y otros menos. Los menos poderosos fueron solo ensayos, anteriores al perfeccionamiento de este arte, bagatelas para los herreros de los elfos, aunque a mi entender, peligrosos para los mortales. Pero los realmente peligrosos eran los grandes anillos, los anillos de poder. Un mortal que conserve uno de los grandes anillos no muere, pero no crece ni adquiere más vida. Simplemente continúa hasta que al fin cada minuto es un agobio, y si lo emplea a menudo para volverse invisible, se desvanecerá, se transformará al fin en un ser perpetuamente invisible que se paseará en el crepúsculo bajo la mirada del poder oscuro que rige los anillos. Sí, tarde o temprano, tarde si es fuerte y honesto, pero ni la fortaleza ni los buenos propósitos duran siempre. Tarde o temprano, el poder oscuro lo devorará. ¡Qué aterrador!, dijo Frodo. Hubo otro largo silencio. Sam Gamgee cortaba el césped en el jardín y el sonido subía hasta el estudio. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Frodo por último. «¿Cuánto sabía Bilbo?». «Bilbo no sabía más de lo que te dijo, estoy seguro», respondió Gandalf. «Ciertamente, nunca te habría dejado algo si hubiera pensado que podía hacerte daño, aunque yo le prometiera cuidarte. Pensaba que el anillo era muy hermoso y útil en caso de necesidad, y que si había allí algo raro o que andaba mal, era él mismo. Dijo que el anillo le ocupaba cada vez más la mente, cosa que lo inquietaba. Pero no sospechaba que el anillo fuera el único culpable, aunque había descubierto que necesitaba que lo vigilaran, pues no siempre parecía tener el mismo tamaño y el mismo peso. Se encogía o crecía de manera curiosa, y de pronto podía deslizarse fuera del dedo. «Sí, me lo recomendó en su última carta», dijo Frodo, «pero por eso no lo saco de la cadena». «Muy prudente», dijo Gandalf, «pero en cuanto a su larga vida, Bilbo nunca lo relacionó con el anillo. Se atribuyó todo el mérito, y estaba muy orgulloso, aunque cada vez más inquieto y molesto. Delgado y estirado, decía, señal de que el anillo lo estaba dominando». «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», le preguntó Frodo de nuevo. «¿Saber? He sabido muchas cosas que solo saben los sabios, Frodo. Pero si te refieres a lo que sé de este anillo en particular, bueno, todavía no sé», podría decir.
Me falta una última prueba, pero ya no pongo en duda mis sospechas. Cuando empecé a sospechar, musitó Gandalf recordando. Espera, fue el año en que el Concilio Blanco expulsó al poder oscuro del Bosque Negro, poco antes de la batalla de los 5 ejércitos, cuando Bilbo encontró el anillo. El corazón se me ensombreció entonces, aunque sin saber todavía cuáles eran mis verdaderos temores. Me preguntaba a menudo cómo Gollum había obtenido un gran anillo de un modo tan simple. Esto fue claro desde el principio. Después oí la extraña historia de Bilbo acerca de cómo lo había ganado, y no pude creerlo. Cuando al fin le saqué la verdad, entendí enseguida que había estado defendiendo sus derechos al anillo, algo parecido a la explicación de Gollum, un regalo de cumpleaños. Las mentiras eran demasiado semejantes, a mi juicio, y al fin entendí. El anillo tenía un poder nocivo que actuaba inmediatamente sobre su dueño. Fue para mí el primer aviso de que las cosas no andaban bien. A menudo le dije a Bilbo que era mejor no usar esos anillos, pero se ofendió y no tardó en enojarse. No había muchas otras cosas que yo pudiera intentar. Yo no podía quitárselo sin causarle un daño mayor, y tampoco tenía derecho a hacerlo de todos modos. Solo me restaba esperar y observar. Quizá tendría que haber consultado a Saruman el Blanco, pero algo siempre me detenía. ¿Quién es ese?, preguntó Frodo. Nunca lo oí nombrar. Quizá no, respondió Gandalf. Los hobbits no le interesan, ni le interesaron, aunque es un grande entre los sabios, el jefe de mi orden, el principal del concilio. Tiene profundos conocimientos y un orgullo que ha crecido a la par, y se toma a mal cualquier intrusión. Ha estudiado mucho la ciencia de los anillos de los elfos, y ha buscado largo tiempo los secretos perdidos de la fabricación de los anillos. Pero cuando se debatió el asunto en el concilio, lo que accedió a revelarnos casi borró del todo mis temores. Mis dudas se echaron a dormir, pero con un sueño intranquilo. Continué observando y esperando. Todo parecía desarrollarse normalmente con Bilbo. Los años pasaron. Sí, pasaron, y parecía que no lo tocaban. Bilbo no mostraba signos de vejez. La sombra cayó sobre mí nuevamente, pero me dije, al fin y al cabo desciende por la línea materna de una familia de longevos. Hay tiempo aún. Espera. Y esperé hasta la noche en que Bilbo dejó esta casa. Bilbo dijo e hizo cosas entonces que me llenaron de un temor que ni las palabras de Saruman hubiesen podido calmar. Supe así que algo oscuro y mortal estaba operando, y me he pasado la mayoría de estos años tratando de descubrir la verdad. No hubo ningún daño permanente, espero, inquirió Frodo con ansiedad. Se pondrá bien con el tiempo, ¿no es así? Quiero decir, podrá descansar en paz, ¿no es cierto? Se sintió mejor inmediatamente. Se sintió mejor inmediatamente, contestó Gandalf. Pero solo hay un poder en este mundo que lo sabe todo acerca de los anillos y sus efectos, y no hay poder conocido que lo sepa todo acerca de los hobbits. Entre los sabios, soy el único que estudia la ciencia hobbit, una oscura rama del conocimiento, pero colmada de raras sorpresas. Hay hobbits blandos como mantequilla y otros resistentes como viejas raíces de árbol. Creo sinceramente que algunos podrían resistir a los anillos mucho más de lo que la mayoría de los sabios supone. No te preocupes por Bilbo. Por supuesto, tuvo el anillo muchos años y lo usó. La influencia tardará entonces algún tiempo en desaparecer, antes que pueda verlo de nuevo sin que le haga daño. Por ejemplo, hubiera podido seguir viviendo así largos años y muy feliz. La influencia se detuvo cuando se libró del anillo, y él mismo decidió dejarlo. No lo olvides. No, ya no me inquieto por el querido Bilbo, que resolvió terminar con el anillo. Eres tú quien me hace sentir responsable. Desde la partida de Bilbo me he interesado profundamente en ti y en todos estos encantadores, absurdos y desvalidos hobbits. Si el poder oscuro se apoderase de la comarca, sería un doloroso golpe para el mundo.
Si vuestros amables, alegres, estúpidos Bolger, Corneta, Boffin, Ciñatiesa y los demás, sin mencionar a los ridículos Bolsón, fuesen esclavizados. —¿Pero por qué nos esclavizarían? —preguntó Frodo estremeciéndose. —¿Y para qué querría esos esclavos? —Te diré la verdad —replicó Gandalf—. Creo que hasta ahora, grábalo en tu mente, el poder oscuro ha pasado por alto la existencia de los hobbits. Tendríais que estar agradecidos, pero vuestra seguridad es ya cosa del pasado. El poder no os necesita, tiene sirvientes mucho más útiles, pero ya no olvidará a los hobbits. Le agradaría más verlos como esclavos miserables que felices y libres. En todo esto hay maldad y venganza. ¿Venganza? ¿Venganza de qué? Todavía no entiendo qué tiene que ver todo esto con Bilbo, conmigo y con nuestro anillo. Todo tiene que ver, dijo Gandalf. Todavía no sabes en qué peligro te encuentras. Yo tampoco estaba seguro la última vez que vine, pero ha llegado la hora de hablar. Dame el anillo un momento. Frodo lo sacó del bolsillo del pantalón, donde lo guardaba enganchado a una cadena que le colgaba del cinturón. Lo soltó y se lo lanzó lentamente al mago. El anillo se hizo de pronto muy pesado, como si él mismo o Frodo no quisiesen que Gandalf lo tocara. Gandalf lo sostuvo. Parecía de oro puro y sólido. ¿Puedes ver alguna inscripción?, preguntó a Frodo. No, dijo Frodo, no hay ninguna. Es completamente liso y no tiene rayas ni señales de uso. Bien, entonces mira. Ante la sorpresa y zozobra de Frodo, el mago arrojó el anillo al fuego. Frodo gritó y buscó las tenazas, pero Gandalf lo detuvo. «Espera», le ordenó con voz autoritaria, echando a Frodo una rápida mirada, desde debajo de unas erizadas cejas. No hubo en el anillo ningún cambio aparente. Un momento después, Gandalf se levantó, cerró los póstigos y corrió las cortinas. La habitación se oscureció. Se hizo un silencio y se oyó el ruido de las tijeras de Sam, ahora cerca de la ventana. El mago se quedó unos minutos mirando el fuego. Luego se inclinó, sacó el anillo con las tenazas, poniéndolo sobre la chimenea, y enseguida lo tomó con los dedos. Frodo ahogó un grito. «Está frío», dijo Gandalf. «Tómalo». Frodo lo recibió con mano temblorosa. Parecía más pesado y macizo que nunca. «Álzalo», le ordenó Gandalf, «y míralo muy de cerca». Frodo lo alzó y miró, y vio líneas finas, más finas que los más finos rasgos de pluma, y que corrían a lo largo del anillo en el interior y el exterior. Líneas de fuego como los caracteres de una fluida escritura. Brillaban con una penetrante intensidad, pero con una luz remota que parecía venir de unas profundidades abismales. «No puedo leer las letras ígneas», dijo Frodo con voz trémula. «No», dijo Gandalf, «pero yo sí. Son antiguos caracteres élficos. El idioma es el de Mordor, que no pronunciaré aquí. Esto es lo que dice en lengua común, en una traducción bastante fiel. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas». Solo 2 versos de una estrofa y muy conocida en la traducción élfica. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Gandalf hizo una pausa y luego dijo lentamente, con voz profunda: «Este es el dueño de los anillos, el anillo único
que los gobierna. Este es el anillo único que el Señor Oscuro perdió en tiempos remotos, junto con parte de su poder. Lo desea terriblemente, pero es necesario que no lo consiga. Frodo se sentó en silencio, inmóvil. El miedo parecía extender una mano enorme, como una vasta nube oscura que se levantaba en oriente y ya iba a devorarlo. Este anillo, farfulló. ¿Cómo rayos ha venido a mí? Fin de la primera parte. Y de la historia de cómo el anillo ha llegado hasta Frodo, lo veremos en la siguiente parte de este capítulo 2. ¡Wow! Aquí ya definitivamente se revela que ese anillo mágico, era el anillo único, el anillo forjado por Sauron, por el Señor Oscuro, el anillo para gobernar a todos los demás. Y ¡buah! La siguiente parte con la historia es muy muy buena, es espectacular, pero esa parte también es genial, o sea, Gandalf contando un poco sobre todo el contexto del anillo, sobre, joder, pues, lo que es, el poder que genera, la influencia y el cómo los hobbits parecen que resisten más el poder del anillo que cualquier otra raza. Resisten más y mejor, pero no son invulnerables, ¿eh? Ojo a ese detalle. Entonces, mi gente, esta primer parte la dejaré por aquí. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan entretenido con esta lectura. Es que este capítulo empieza fuerte, empieza muy bueno. Y nada, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo que llevo haciendo streams y estando en YouTube, que me han apoyado por Twitch, por Patreon, por PayPal y por donación de bits acá en Twitch. Tengo que agradecerle a Neko Amigo, que hace muy poco me hizo una donación de $20. Otra vez, Neko Amigo, tremendo, muchísimas gracias. Bueno, me hizo la tremenda donación, la mayor que me han hecho, de $50, que me parece una locura, y otra vez me donó $20. O sea, Neko Amigo, ¿qué quieres de mí? ¿Te mando nudes? Bueno, nudes no, pero mentiras. Pero nada, muchas gracias de verdad, y gracias también a Hayakos, gracias también a Magder, gracias a Abramador, gracias a Tizanín, gracias a Novatillo, gracias a Steve, gracias a Critian, gracias a Ampoe, gracias a Juancho Rosas, gracias a Mictlan, gracias a Jack, gracias a Zampatrampa, gracias a Efrarico, gracias a Eduardo, y gracias a Aliux, y gracias a Lara, que hace poco me regaló su sub otra vez. Esa sería el segundo mes, ¿no? Tengo que actualizar a mi querida Lara. Así que, gente, muchas gracias por estar por aquí. Gracias por acompañarme en un video más del Señor de los Anillos. Y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.